Hola queridos etimólogos, bienvenidos de nuevo al canal del etimólogo. Hoy vamos a seguir resolviendo la guía de ingreso para media superior y vamos a trabajar la guía Comipen Ceneval con la materia de historia. Historia en el Ceneval es una mezcla de todo, universal y mexicana. Entonces, vamos a trabajar de una vez con ella para que no se haga tan largo. Y recuerda que tengo videos ahí acerca de otros temas, de cada uno de los temas de historia universal en este canal, lo cual dejaré en una tarjeta o tú lo puedes encontrar en la lista de reproducción. Vamos a comenzar con ello. Vamos a empezar con nuestra guía. Bien, aquí lo tenemos. Dice, historia. ¿Qué reino se convirtió en la potencia de mayor presencia colonial en el siglo XVI? Aquí comienza todo eso del el primer imperialismo que hay en la historia del mundo. Entonces, vamos a ver que van a empezar a conquistarse tierras, van a ser colonias, ¿no? Entonces, los países que más conquistaron tierras están entre España, Francia y Portugal, incluso Inglaterra, ¿no? Pero uno de los países que logró una mayor presencia colonial y una gran extensión de territorios, que incluso se da después de la conquista del descubrimiento de América y la conquista de México, va a ser España. España en este momento se vuelve la mayor potencia colonial en el siglo XVI, superando a Francia, Portugal e Inglaterra. Inglaterra llegó a ser un poquito después, casi antes de la Primera Guerra Mundial. Número 30. En 1789, la división estamental de la... Eso es, suena como... Ok, esto es parte de historia universal. En 1789, la división estamental de la sociedad de un monarca absoluto, sin límites de poder, que sustenta el alto pago de impuestos del tercer estado para mantener los lujos de su corte, fueron causas de la independencia de las 13 colonias ocurrió en Estados Unidos, pero eso es para independizarse de Inglaterra o de la monarquía. Tenemos la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a ocurrir mucho tiempo después, con los bolcheviques y todos ellos. La Revolución Francesa y la Guerra Austro-Húngara y Serbia. Ok, recuerda que esta fecha de 1789 es muy importante. ¿Por qué? Porque es el año en que va a ocurrir la Revolución Francesa. Ajá. Ya que la Revolución Francesa lo que busca es acabar con esta desigualdad entre los ricos y los pobres, ya que ellos pues vivían, los de la corona o los de la monarquía vivían con mucho lujo, sin hacer nada, y esto les molestó mucho pues, a todos aquellos revolucionarios. Y se va a crear toda esta persecución en contra de todos aquellos que pertenecían a la monarquía y los van a llevar a la guillotina para, ya sabes, ¿no? Para darles cuello, o para quitarles parte de lo que está arriba del cuello. Entonces, nuestra respuesta correcta es la C, Revolución Francesa. Acuérdate de esto. Hay un monarca absoluto que tiene sin límites de poder, decía, hacía, quitaba, desquitaba. Y ese era el estado, que era el estado o sea, proletario, el estado civil, el estado religioso y el estado monárquico, el cual era compuesto por todos los monarcas, empezando por Luis XV. Luis XIV. 31. Identifica el sistema de organización social, económica que se basa en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción. Defiende la igualdad y el bienestar para todos, mitigando la diferencia entre las clases sociales. Ok, mira, es un sistema de organización social y económica. Ok, vamos, esto es nuestra clave para responder la pregunta, ¿sí? ¿Por qué?
porque tenemos que el fascismo no es una organización, sí es una organización social, pero no económica. Entonces, la fascista no puede ser, pero nos quedan tres opciones: socialista, capitalista y democrático. Bueno, también debemos entender que el sistema de organización democrático no es más que nada social, no económico, entonces eliminamos democrático. Nos quedan estados, socialista y capitalista, que son dos organizaciones sociales y económicas, pero recuerda que el capitalismo no defiende la igualdad o bienestar para todos, sino todo lo contrario, defiende el derecho a la propiedad privada, a que cada quien obtiene lo que se merece, el gasto, el apoyo del Estado para ellos tener el control de todo el mercado. Y aquí en el socialismo, el Estado es el que va a mantener todo bajo control, va a imponer las leyes de mercado. Entonces, pues nuestra respuesta correcta es el inciso B, ¿sí? Porque, además, mitigando las diferencias entre clases sociales, el capitalismo sí va a querer que haya esta división entre clases sociales, obrera y no obrera. Bueno, número 32. Relaciona el momento culminante de las culturas mesoamericanas con el horizonte histórico correspondiente. Ok, aquí posiblemente esto te puede causar como mucha duda de, no puede ser la división de las culturas y cómo esto se resuelve. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, mira. La cultura olmeca es conocida como la cultura madre. Por lo tanto, la cultura madre, pues, va a pertenecer al preclásico. Ajá. Es una cultura que va a pertenecer al preclásico, ¿no? Porque es la cultura madre, por lo tanto, es una de las primeras civilizaciones. Ahora vamos con entonces tenemos 1A, 2A, buscamos una opción que tenga 2A, es esta, y nos dice que la 1 es B y la 3 es C. Vamos a ver si es cierto, pero aquí esta es la única respuesta correcta y vamos a ver si es cierto. Entonces, la segunda es Maya. El Maya pertenece al clásico. Recuerda que los mayas eh, surgen a partir del clásico. Es la segunda cultura más importante en México después de la Olmeca. Se desarrolla todo el sistema y cuando ya no hay recursos comienzan a avanzar hacia más al centro del territorio mexicano hasta convertirse en la mexica. Entonces tenemos que la maya sería el clásico 1B, 1B y la mexica C, 3C. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso B. Ajá. Fácil, ¿la viste? No hay nada más que decir. Recuerda, Olmeca pertenece al preclásico porque es la primera y es conocida como la cultura madre. Luego tenemos la maya que pertenece al clásico y el mexica postclásico. Muy bien. 33. La concentración de la producción textil en Inglaterra durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de, ¿qué? Fíjate, la concentración de la producción textil, estamos en la época de la revolución industrial. Durante el siglo XIX ocasionó el surgimiento de flotas navieras. No, no tiene nada que ver la producción textil con las flotas navieras. Núcleos rurales, no, al contrario, la gente comienza de las zonas rurales a llegar a las zonas urbanas. Ciudades industriales, sí. Esto. Ajá. ¿Por qué? Porque después de que llega la revolución industrial, todas las zonas urbanas comienzan a abandonar sus espacios naturales o sus espacios de origen para llegar a las ciudades y estar cerca de las fábricas. Y esto crea ciudades industriales. Número 34. Selecciona los postulados centrales de la ilustración.
Ok, la ilustración, recuerda que es un movimiento filosófico-cultural donde se va a desarrollar la enciclopedia, va a haber mucha filosofía, se da en París, donde también se le conoce como el siglo de las luces, porque todo es raciocinio, todo es intelectualidad. Hay que llevar la luz a la gente. La luz es entenderse como el conocimiento. Entonces, ¿derecho divino de los reyes? No, este no puede ser derecho divino de los reyes. Dos, igualdad de las personas ante la ley, sí. Este es uno de los postulados de la Ilustración. Buscaban que todas las personas son iguales ante la ley, no importa su clase social o su situación económica. Razón como fuente del conocimiento, sí. Este es otro de los postulados de la Ilustración. Vienen del romanticismo, dicen, no, 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 ya no queremos tanto sentimiento, tanta emoción, sino queremos algo que sea racional. Lo importante es la mente, las ideas, la lógica. Entonces tenemos dos, tres, pero fíjate, tenemos dos opciones, cuatro y cinco. Progreso como una ley de la naturaleza, o cinco, reconocimiento de la autoridad absoluta del rey. Ellos lo que buscaban es que no debe haber eh, absolutismo ni monarquía, entonces quitamos esta, entonces nuestra respuesta correcta es aquella opción que tenga la 2, la 3 y la 4, y nuestra opción correcta pues es el inciso C. Ujú. Igualdad de las personas frente a la ley, razón como fuente de conocimiento y progreso como una ley de la naturaleza. Número 35. El principio de no reelección, esto es historia de México, el principio de no reelección, aún vigente en el sistema político mexicano, fue proclamada el plan D. Este plan, debes de acordarte que fue escrito por, por Francisco I. Madero. Ajá. Él lo va a hacer dentro de una cárcel porque recuerda que fue encarcelado y también tiene, no, 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 lo escribe en el exilio porque recuerda que es exiliado ya que él quería pues acabar eh, con el absolutismo o con la dictadura de de Porfirio Díaz. Entonces, este plan fue escrito en San Luis y pues se va a llamar así, Plan de San Luis, en el cual propone que el principio de reelección, el famoso sufragio efectivo, no reelección. Número 36. ¿Cuál es el organismo creado por la reforma política de 1990? Comisión Federal Electoral, Congreso de la Unión, Instituto Federal Electoral o Suprema Corte de Justicia. Bueno, dice, ¿cuál es el organismo creado por la reforma política? La Comisión Federal Electoral, pues eso no existe. Congreso de la Unión, pues tampoco es parte de la reforma política, porque el Congreso de la Unión ya es tiempo, es con anterioridad. Entonces nos queda el Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya existía antes de 1990 y nuestra respuesta correcta es el Instituto Federal Electoral, que hoy se llama Instituto Nacional Electoral. Ujú. Muy bien. 37. Relaciona las corrientes culturales que, con sus aportaciones en México durante el siglo XIX. Durante el siglo XX va a haber dos corrientes muy importantes, el modernismo y el romanticismo. El modernismo, como les decía, son nuevas tendencias literarias, nuevas formas de hacer literatura, nuevas formas de hacer pintura, y el romanticismo recuerda que tiene como base hablar sobre la libertad, la muerte, la justicia, los sentimientos. Entonces, vamos a tener como que el modernismo nos va a presentar obras eh, como Salvador Díaz Mirón, vamos a ver Trend, que es uno de los modernistas mexicanos. Ahí se movió la cámara. Ajá.
junto con otros como Rubén Darío, ajá, pero Rubén Darío no era mexicano, era nicaragüense. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escoger aquí estas opciones? Lo de abajo de Mariana Azuela, a Gloria Salvador Díaz Mirón, El atardecer en el lago de José María Velasco y David Alfaro Siqueiros, Flacón, La Nueva Democracia, que también es mural. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta correcta? Aquí sí esta pregunta sí está difícil porque tienes que saber mucho sobre las diferentes corrientes y sus diferentes representantes y con sus respectivas obras. Entonces, eh, uno dice, vamos a empezar con el modernismo. Uno, A y D. Dice que el modernismo son los de abajo, de Mariano Azuela, y la uno va con uno a los de abajo de Mariano Azuela, que es una obra que habla sobre los diferentes momentos de la cultura y es una novela representante del, de la Revolución Mexicana, por eso se llama Los de Abajo, porque habla sobre todas las situaciones que pasan, todas las personas que no tienen una economía superior o igual a los de la economía. Entonces, por encima de los de abajo es como una crítica social, entonces pertenece al modernismo junto con la nueva democracia. El muralismo va a surgir en épocas de, eh, del modernismo, ¿no? El muralismo es parte de una nueva técnica y por eso va a pertenecer al modernismo. Tenemos uno AD y nuestra única opción correcta es esta, la 1A. Ahí lo tenemos. Porque el romanticismo tenemos a Gloria Salvador Díaz Mirón y a La tercera en el lago de José María Velasco. Ellos dos, Salvador Díaz Mirón, híjole, todavía pertenece un poquito al modernismo, pero también hizo obras. Esta obra específicamente es... Salvador Díaz Mirón tiene un caso curioso porque pertenece a los dos movimientos, tanto al modernismo como al romanticismo. Pues recuerda que primero es el romanticismo. Él escribe obras eh, durante el subgénero o durante la corriente del romanticismo, pero como ve que hay un cambio en la forma de hacer arte, en la forma de hacer literatura, pues va a hacer obras modernistas. Pero a Gloria es una obra romántica, entonces pertenece más que en este caso al romanticismo. Y a Tercer Lago, recuerda que es todo aquello de bonito, el paisaje, ajá. Entonces a Tercer Lago de José María Velasco también pertenece al romanticismo. Pero ¿qué pasa con José María Velasco? También es un muralista, pero esta es una obra representante del romanticismo. Ujú. Vamos con la siguiente, 38. Esto es Historia de México. Selecciona tres acciones realizadas por Porfirio Díaz que favorecieron el crecimiento de la industria. De la industria. ¿Qué es lo que va a hacer primerito? Va a introducir la electricidad. Ajá. Voy a ponerlo de otro color. Cobro de alcábalas. No, esto más que nada fue de la hacienda. Expansión del ferrocarril. Esto fue una de ellas. El fomento del sindicalismo, no, pues no va a fomentar el sindicalismo Porfirio Díaz, sino que va a permitir la licencia para importar productos. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso C. Aquí está nuestra respuesta correcta. Recuerda, la industria, la introducción de la electricidad, que fue lo más importante para que ésta creciera. El cobro de alcábalas tenía que ver con las haciendas y más que nada con las personas que vivían en hacienda o los trabajadores o dueños de hacienda para sus trabajadores y la licencia para importar productos. ¿Sí? El sindicalismo no, al contrario, por eso tuvo huelga, porque quería que se crearan sindicatos
para defender los derechos laborales de los trabajadores y obreros. Número 39. Historia de México. Selecciona los medios que empleó la Iglesia para obtener el poder económico en la Nueva España. Ok, dice, ¿préstamos a comunidades indígenas? No, no, fíjate, que empleó la Iglesia para obtener poder económico. Pues no, cómo le va a dar préstamos a las comunidades indígenas? Recolección de diezmo, esta es una de las importantes, esto era para todos, ¿eh? Esto era para tanto los indígenas como criollos, como peninsulares, el cobro del diezmo. De ahí va a sacar sus recursos para tener un poder económico. Recepción de fondos del Vaticano, no. Vamos a ver qué opciones tienen como 2-1, pues esta. Dice, productividad agrícola, sí, la productividad agrícola, ellos tenían como, había un cobro, un tipo de impuesto a las que hacía la corona para obtener dinero. Y luego, pues el desarrollo de la actividad minera, pues sí, exacto. El desarrollo de la actividad minera va a ser uno de los importantes eh, recursos para la Nueva España para obtener poder económico, porque se extrae el mineral, especialmente la plata y el oro, se lo llevan a España, lo importan, lo venden y se obtienen recursos. Y además había un impuesto que tenía la iglesia para obtener recursos de esta productividad agrícola. Recuerda que la iglesia durante la colonia es muy importante su poderío y su influencia en la política de la Nueva España. Entonces nuestra opción correcta es la 2, 4 y 5. Vamos con la 40, última pregunta de historia. En 1836, Texas se declara independiente de México. Espacio en blanco. Intenta someterla, pero al ser derrotados firman los tratados con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia tejana y que en el río se establece la frontera. Muy bien. Entonces, en 1836, Texas declara la independencia de México, personaje importante. Lerdo, Santana, Félix Zuluaga o Juárez. Ok. Juárez no tiene que ver con el Guadalupe Hidalgo. Entonces, esta descartamos. Nos queda Lerdo. Lerdo es de la época de Juárez. Y Lerdo, pues no va a combatir contra Texas, sino quien lo hace es Santana. Santana es nuestro personaje importante aquí y esa es la única opción correcta. Al ser derrotado, firma los tratados de Velasco con Samuel Houston, comprometiéndose a que el gobierno mexicano reconoce la independencia de Texas. Los de Guadalupe Hidalgo es cuando se les quita todo lo demás, California, Nuevo México. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso B. Ahí está, ¿no? Ya lo siguiente, 41, es geografía. Lo dejamos hasta aquí. Para el próximo video va a ser historia, pero para la UNAM, la guía de educación media superior, específicamente UNAM. Creo que UNAM se hace división entre historia de México y historia universal. Ya vemos que aquí el Ceneval lo que hace es juntar las dos, ¿no? Tanto historia universal como historia de México. Bueno, pues espero que te haya servido mucho este video. Si se puede ayudar a alguien más, compártelo para que pueda estudiar para su examen de ingreso a media superior y también para ti, ¿no? Te pido que solamente te suscribas, comentes y compartas qué tanto te han servido estos videos. Espero que estudies mucho, te vaya muy bien en tu examen y nos vemos en el próximo video para resolver guía historia en la guía de UNAM para educación media superior. Adiós.